tribunales, allí está Claudia Salto, porque hoy vuelven a declarar los dos gitanos acusados y está allí Claudia Salto. Así es, con el testimonio y ver también si en las últimas horas han declarado. Clau, buen día. ¿Qué tal? Buen día a vos, Claudio. Claro, se amplió la declaración indagatoria precisamente de Juan Jesús Fernández. Estamos hablando quien era el dueño del auto y está a mi lado su abogado, Ramiro Rúa. Porque, a ver, dos cosas. Una, cambió la carátula de la causa. Estamos hablando ya de doble homicidio. Doble homicidio y se está analizando doble homicidio con alevosía. Claro. Es decir, se amplió la carátula y no se descarta ninguna alternativa de los hechos investigados, sino que en el caso de sostenerse la teoría que esgrimí yo en su momento, estamos hablando de homicidio por alevosía. Es decir, en el caso de que no sea ni mafia gitana, ni una muerte por cuestiones amorosas, ni una muerte sin móvil, estamos hablando de una alevosía. Esto se agravó, entonces de esa manera citaron a declarar a cada uno de los personajes involucrados. Bueno, uno de ellos es Juan Jesús Fernández, sí, quien usted defiende, y lo que aclaró, por lo menos a nosotros nos llamó la atención, que él descarta cualquier móvil pasional o de la mafia de gitanos, sino más bien se centra en una discusión marital que había tenido el otro Juan Fernández Cano, digamos, y es que por eso en esa discusión a él se le dispara Fernández Cádiz, Navarro Cádiz. Y en esa discusión él dispara. Sí, en realidad él venía alterado por una discusión que tenía con su esposa, con la esposa de Navarro Cádiz, digamos. Se sube al auto, era la segunda vez que subía al vehículo esa noche, no se llevaba muy bien, en realidad es el sobrino de él, de mi cliente, porque es el tío de mi cliente, es el padre de Navarro Cádiz, entonces él trató de consolarlo o de atenuar la ira que tenía y lo irascible de su conducta, y de repente sin agua va, sacó un arma y empezó a disparar. Ayer puntualizó algunos hechos también que habían quedado un poco inconclusos o confusos, en el sentido de que, como había declarado el viernes, a última hora llegó a la 1:30 después de un viaje que venía de Concepción de Colón, de Concepción del Uruguay, era un problema, estaba cansado, agotado, y entonces aclaró algunos puntos con respecto a ese tema. Pero, de cualquier manera, puntualizó tanto él como su hija Estefanía, como Rafael Cano Carmona, aclararon que no tienen ningún tipo de vinculación con el hecho y con la muerte del diputado Olivares y de Lladón. ¿Y por qué se fue del lugar? ¿Por qué no ayudó? Por temor se fue del lugar, dado toda una explicación. Cuando llegó se quiso presentar, el tío le dijo: no te presentes, que yo te voy a conseguir un abogado, que yo me voy a hacer cargo del problema, pero en la realidad fue un verso que le hizo al tío y bueno, le sacó un dinero para poder el tío irse después, o la mujer del tío, con el Navarro Cádiz a Uruguay. Sí. Ya los estaba escuchando, Claudio Agostina. Doctor Rúa, bueno, esta es la versión que da Juan José Fernández, que es Juan Jesús, Fernández, que es su cliente. Ahora, de todo eso hay, como se dice en la jerga judicial, evacuar cita. O sea, cuando venga y se presente Juan Navarro Cádiz, él dará su versión de los hechos y ahí la justicia dirá, bueno, uno está diciendo la verdad o otro está mintiendo, en definitiva, ¿no? Correcto, y nosotros nos pusimos a total disposición, a punto tal que en el día de ayer se hizo una prueba de ADN, también nosotros ofrecimos los teléfonos, los Facebook y demás para que puedan abrirse con toda tranquilidad y ver que no tenía ningún tipo de vinculación, ni Estefanía, ni el padre,
ni el otro imputado con las víctimas Doctor, de este terrible homicidio. ¿qué hacía Jesús Fernández con su vehículo detenido allí en la zona del Congreso a las 6:30 de la mañana? ¿Era algo habitual? ¿Y por qué también fue el punto de encuentro con Cádiz? Sí, era totalmente habitual eso. Eso era totalmente habitual porque la zona del Congreso es una zona donde hay una comunidad grande gitana, alrededor de 1000 personas que conviven en las cercanías del Congreso y normalmente se juntan y él da todo un informe detallado de dónde estuvo. Y es más, a qué hora salió, a qué hora fue al domicilio a llevar a Navarro Cádiz, que tenía que darle medicina a los hijos. La mujer del Navarro Cádiz no estaba en el domicilio. Pero él venía, digamos, de no dormir durante toda la noche y ya tenía previsto encontrarse ahí con Cádiz. ¿Era un punto de encuentro? Es decir, en vez de reunirse, por ejemplo, en una confitería, se reúnen en un vehículo. No, él se había reunido con amigos, mencionó los nombres de todos, el bar donde se habían estado reunidos, después se habían quedado sin dinero, entonces fueron a la casa de otro señor, Luis Cano, a pedirle dinero para comprar unas petacas al lado del domicilio de Navarro Cádiz, y después se le subió a este chico al auto, y bueno, y ocurrió lo que ocurrió. Ramiro... Da un informe totalmente detallado. Ramiro, Raúl Colman lo saluda. Usted sabe que me llama la atención que haya lío con el chico ese que disparó, según él, según Juan Jesús Fernández, disparó el chico que estaba al lado, que él lo saca del auto, se enoja porque mató a alguien, etcétera, etcétera, y después él aparece en Entre Ríos con el padre de ese mismo chico. Es decir, da como toda la impresión de que no estaba tan enojado al final entonces. Bueno, no estaría tan enojado, pero acabo de decirle, Tuni, que... Perdón, Raúl. No hay problema, Tuni, no hay problema. Bueno, que él en realidad aceptó las directivas del tío. Después del homicidio, él va a la casa del tío y le dice, mirá lo que hizo tu hijo. Bueno, yo me voy a hacer cargo, Bueno, hacete cargo de la barbaridad que cometió tu hijo. Y después fue, digamos, como no es una persona que haya tenido antecedentes penales de ninguna naturaleza, no conoce ningún abogado, no conoce a nadie, se dejó llevar por el tío y bueno, y terminó, cuando llegaron a Colón, le dije me voy a presentar, el tío, eso lo aclaraba ayer, no te presentes, déjame a mí que yo voy a ordenar las cosas. Le saca $642 que llevaba encima, se los da, el tío se los da a la mujer de él, o si era la madre de Navarro Cádiz, y con ese dinero se van a Uruguay. Digamos, fue, como dije yo, fue una víctima más de esta situación desagradable. Doctor, Navarro Cádiz con su madre se van por separado, primero a Entre Ríos y después cruzan a Uruguay, que llegan a Uruguay en taxi, tengo entendido, ¿no? Sí, se fueron después a Uruguay. No sé en qué vehículo se fueron, no sé. Pero sí se fueron a Uruguay. Hubo una reunión después del hecho que ocurrió allí en Plaza Congreso, en Escobar, y allí decidieron qué era lo que iban a hacer. No decidieron lo que iban a hacer. Se encontraron en Escobar y uno se fue para... mi cliente viajó a Colón. Y se encontraron en Colón. ¿Pero con qué objetivo viajaron a Colón? Bueno, con los dichos del tío de Jesús Fernández, que le dijo, vení conmigo a Colón y ahí vamos a resolver las cosas. O sea, escondete eso mientras arreglo... Esto lo aclaró ayer. Ahora yo digo, en esa reunión de Escobar, ¿estuvo Juan Navarro Cádiz y su madre también? Bueno, la verdad que no sabría decirle eso. Me da la sensación que no, que se encontraron después en Colón. O sea, que se habían ido antes ya. Me da la sensación, Sí, me da la sensación que no. Pero no le quiero mentir porque son cosas que se están averiguando. A esta altura, doctor, da la impresión que Estefanía no tiene nada que ver en todo este asunto, es decir, en los homicidios. No tiene nada que ver. ¿La van a dejar en libertad o no? No queda nadie en libertad por el tipo de delito.
Es más, el defensor oficial en su momento de Rafael Cano Carmona había planteado una excarcelación, y en la excarcelación se dice claramente, este no es un delito excarcelable y tenemos miedo de que puedan interferir en la investigación del hecho. Esto es una situación normal y razonable. Situación esta que yo consentí y no apelé, porque acá lo que se busca es la celeridad de la causa y no poner obstáculos o plantear situaciones que sabemos que van a ser rechazadas de plano por el tipo de delito de que se trata. Lo que sucede es que, supongamos por un instante que fuera verdad la versión que desde el gobierno se sugirió, que es una infidelidad, que no sé qué, igual Estefanía no tiene nada que ver con, digamos, con el No hecho tiene en sí nada que mismo, a ver, menos además. que hubiera participado en la planificación, pero no parece... No, perdón. Fíjese que cuando le indagan a Estefanía, le indagan por la posible inducción al homicidio. Ah, entiendo. Claro. Se da cuenta que, a ver, Entiendo. me pareció además totalmente light y peligrosa la versión de la doctora Patricia Bullrich. No podemos hablar de mafia gitana porque estamos hablando y enlutando a toda una comunidad gitana. Esto mereció el repudio de toda la comunidad gitana. Correcto, porque los gitanos no son mafiosos. Eso por un lado. Podrán achacarle determinado otro tipo de situaciones. Y después... de Santiago del Estero, que, a ver, ya, el litoral de Santiago del Estero. El liberal debe ser, Navarro el liberal. Cádiz, El liberal ya debe le ser. digo, no quiero... El liberal, a ver. El litoral de Santiago del Estero. Ah, no, el liberal, tiene razón usted. Perdóneme, Raúl. No hay problema. Informa que este hombre secuestró una menor de edad que tenía 13 años en el 2012, 2012. se la llevó y tiene una causa penal por ese motivo, y esa persona que él secuestra y se la lleva es la actual mujer Michelle. Y esto fue corroborado por el diario Liberal de Santiago del Estero. O sea, es la actual y por mujer de la él. oficina Claro, de... con quien tiene un La conflicto. actual mujer de él fue secuestrada, Claro. siendo menor de edad. A ver, Quiere también decir- podrán decir sí. costumbre gitana, pero esto no era una costumbre gitana. Tenía No 12 era años costumbre la gitana criatura en ese secuestrar momento. una 13 años. tenía. 13 años. 13 años. Esto revela la personalidad psicopática de este tipo. Pero era un hombre que siempre andaba armado. ¿Qué le dijo su cliente? Porque de alguna manera, si se juntan Este a las hombre 6:30 tenía de la una mañana gran para cantidad de hablar de armas, problemas tenía una gran personales cantidad de armas. y estaba drogado, bueno, algún tipo de confianza había, ¿no? Pero él no vio el arma, ¿eh? No, en El ningún cliente momento. no vio el arma cuando la sacó. No, si era habitual por ahí en No lo otras vio, no noches lo que vio. estuvieron así de tomando alcohol, drogas y qué sé yo, por ahí por ese clima de confianza, por ahí exhibía el arma o se le veía el arma y no la usaba, pero la tenía consigo. No la exhibió ni se le veía. Se subió al auto, empezó a tratar de calmarlo a mi cliente de esta situación, porque la mujer no aparecía, se había ido, no sé qué, y de repente sin agua va, sacó el arma y disparó. ¿Sabe usted si la mujer de Cádiz declaró? No declaró todavía. No que la yo sepa, citaron. no declaró. Según esa versión, quiere decir que si el diputado y el funcionario hubiesen pasado por allí un minuto después, hubiesen salvado sus vidas. Si es como dice Sí, Navarro es Cádiz, más, que le digo, disparó al bueno. tacho de basura y que justo se cruzaron eso. Eso no se lo cree nadie, pero no importa. Lo cierto y real, a poco de ver las secuencias de esta situación y las cámaras que se están analizando, el diputado Olivares y Yadón ya habían pasado por el lugar
cuando estaban ellos dos adentro, de manera tal que lo hubieran podido disparar, si ese hubiera sido el móvil, le hubieran podido disparar antes, digamos. Claro, ya estaban caminando alrededor de la plaza, habían dado un par de vueltas, por decirlo, ¿no? Exacto, entonces no fue un crimen ni un móvil, ni tenía por objetivo matar a estas dos personas. Esto descarta totalmente, y por eso el cambio de calificación, para no errar a ninguna calificación, descarta totalmente la relación afectiva, la mafia gitana y el móvil, y la preparación del móvil. Y entonces por eso se atribuye el hecho de ser cierta mi versión a un homicidio por alevosía. Por alevosía. Bien, doctor Rúa, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias, Claudia Salto.